grandes. ¿Ok? Los premolares, algunos tienen dos raíces o una. En este caso, Ya. hablando de los molares maxilares, los podemos ver en la arcada maxilar. ¿Sí? Esto es la arcada. Si vemos las superficies o las tablas oclusales son grandes, más grandes que las de los premolares. Y si podemos ver la tercera molar del lado derecho, a diferencia de la tercera molar del lado izquierdo, ¿cómo se ve esta tercera molar? Pequeña. Esa es una de las variaciones más comunes de las terceras molares, sobre todo de las terceras molares maxilares. Es una tercera molar microdóntica, así se llama, tercera molar microdóntica. Si ven en la foto, la primera molar siempre va a ser más grande que la segunda molar. ¿Ok? La primera molar siempre va a ser más grande que la segunda molar. Eso son maxilares. Maxilas. Entonces aquí tenemos primera molar maxilar, segunda molar maxilar y tercera molar maxilar. Si vemos, las tres deberían o tienen dos cúspides vestibulares. Entonces, en este caso tiene dos cúspides vestibulares, dos cúspides palatinas. En este caso, la segunda molar tiene dos cúspides vestibulares, dos cúspides palatinas. Pero la segunda molar puede tener solamente una cúspide. Ese es un patrón de segunda molar maxilar tricúspide. Lo normal es que sea una segunda molar tetracúspide. Generalmente las terceras molares pueden tener tres cúspides, ¿ok? O ser microdóntica o ser aberrante. Disculpe, digo que la segunda molar puede tener solo una cúspide. Molar. Solo molar estamos hablando. La segunda molar puede tener solo una cúspide. No. La segunda molar puede tener tres cúspides, dos vestibulares y una palatina. Pero lo normal son que cuatro. Idealmente deberían de ser cuatro. Entonces la primera molar maxilar y la segunda tienen tres raíces, dos raíces vestibulares y una raíz palatina. La raíz palatina es la más grande y la más potente de todas. ¿Ok? Si vemos en la anterior, ven las raíces de esta y esta. ¿Cuál sería la diferencia? Son más grandes las de primera molar. Ajá, ¿qué más? Que el segundo molar bifurca. Todas bifurcan porque si son tres raíces, a fuerza tienen una trifurcación. La primera sería bifurcada. O sea, el ápice de la segunda molar converge con el. La primera molar tiene las raíces más abiertas y el tamaño la diferencia de la segunda. Estas raíces son más Anchas. unidas, y las terceras molares a veces solo tienen un muñón de raíces, como una cebolla. Tres cúspides, dos vestibulares y una palatina. Tres raíces grandes, ¿ok? Mientras más separadas sean las raíces, es mejor para prótesis. ¿Cómo así? ¿Cómo dice? ¿Cómo así? Cuando el diente tiene tres raíces, el hueso cubre cada raíz de manera individual. ¿Sí? Entonces, tres raíces separadas incluso va a ser más difícil de extraer, porque el hueso cubre cada raíz
¿Sí? Si las raíces están juntas, el hueso cubre las tres raíces. Es más fácil de extraer que un diente que tiene las tres raíces separadas. Por eso es que a veces, cuando se extrae uno de estos dientes y se fractura una de las raíces, es porque tiene hueso que la sostiene. ¿Sí entienden? Entonces, cuando tomamos radiografía, eso es lo que tenemos que valorar. ¿Cómo son las raíces? Si son abiertas o son cerradas. Aquí tenemos, digamos, un patrón de 4 cúspides. 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides palatinas. La primera molar maxilar aquí posee una quinta cúspide. Esa quinta cúspide realmente es un tubérculo que se llama tubérculo de Carabelli. ¿Okay? Y es característica propia de las primeras molares maxilares. Y aquí en la parte palatina puede presentar un tubérculo que se llama tubérculo de Carabelli. Las coronas molares son anchas en sentido vestíbulo-palatino, más que en sentido mesiodistal. Por lo tanto, si mido la molar de vestibular hacia palatino, la distancia va a ser mayor que de mesial a distal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Podría reducir. Ven aquí, tenemos cúspide vestibular, mesio vestibular, porque está el premolar, cúspide disto vestibular, cúspide mesio palatina y cúspide disto palatina. Entre la mesio palatina y la disto vestibular existe una estructura que une a esas dos cúspides. Esa estructura se llama línea oblicua, también llamado puente adamantino, igual que la primera premolar mandibular. ¿Okay? Esto se puede encontrar en la primera molar regularmente y a veces se encuentra en la segunda molar. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Se llama línea oblicua o se llama también puente adamantino. Aquí lo ven. De las dos cúspides, la mesio vestibular siempre va a ser más grande que la disto vestibular. De las dos cúspides vestibulares, la cúspide mesio vestibular siempre va a ser más grande que la cúspide disto vestibular. Aquí se lo ponen. Esta cúspide, que es la mesio vestibular, siempre va a ser más grande que la cúspide disto vestibular. ¿Ven las raíces? ¿Qué dirección tienen? ¿Están rectas hacia arriba? ¿Hacia dónde se dirigen las raíces? Hacia distal. Esa también es una característica propia de las raíces de los molares, tanto maxilares como mandibulares. La cúspide más pequeña es la cúspide distopalatina. De las 4 cúspides, la cúspide más pequeña es la cúspide distopalatina. Aquí. Pregunta. Examen. No, pregunta. ¿Tienen alguna pregunta?
ahora vamos a ver la primera molar maxilar. ¿Qué era lo que Primera, estamos hablando de los molares en general. Primera molar maxilar. Para su estudio vamos a hablar de las 5 superficies que tiene. Una superficie vestibular, la superficie palatina, la superficie mesial, la superficie distal y la última es la superficie cruzal. Son 5 superficies o 5 caras. ¿Entienden? La primera molar maxilar derecha permanente posee 5 superficies o 5 caras. Cara vestibular, cara palatina, cara mesial, cara distal y la superficie o cara oclusal. ¿Saben cómo se llama esto? Sí. No. Eso es. ¿Qué diente es ese? Ese. Primer molar. ¿Y este? Incisivo. ¿Cuál es? Incisivo central. ¿Cuál es? superiores? Superiores. Nube. Central. Uno y uno. Aquí. 5, 1. ¿Y este? Premolar. Esa es la 12, la 27. El tamaño, ¿no? Solo tiene una punta. La 27. ¿Y esta? La 26. ¿En serio? Son 2. Son primarios. Es un premolar eso. Número de este diente. No, esa que está allá es una. Para mí es 1, inferior. 2, 3, 4, 4, 7. 5 cúspides. 4, Es 6. inferior. 4, la 6. 4, 6. Sí, ¿y esto? 1, 1 y 2, 1. Exacto. ¿Este? 1, 1 y 2, 1. Ah, ¿y este? Es. Es la- 1, 2, 3, 4 cúspides. 2, 2. 4, 7. Ah, pues 3, 7. Es la 27, ¿no? No es un premolar ese. No. 2, 6. 2, 6. Porque este es una molar temporal. Esta es una dentición mixta. Entonces, vean, existe una condición que afecta solamente a las primeras molares y a los incisivos centrales a la vez. Esa condición se llama hipomineralización incisiva molar. Si ustedes no saben reconocer en una dentición mixta un primer molar maxilar, no van a poder reconocer la condición. Estos son exámenes de reconocimiento, ¿ya? Y no los han pasado. Entonces la superficie vestibular para su estudio tiene 4 bordes. Un borde que lo están viendo aquí, que es el borde oclusal, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. ¿Ok? El borde oclusal posee 4 partes o posee 4 brazos. ¿Por qué? Porque es la silueta de las 2 cúspides vestibulares. ¿Ok? Entonces tenemos el brazo mesial, brazo distal, brazo mesial y brazo distal. Pero la cúspide mesiovestibular y Brazo mesial de la cúspide mesiovestibular, brazo
brazo distal de la cúspide mesiovestibular, brazo mesial de la cúspide distovestibular y brazo distal de la cúspide distovestibular. Su recorrido la inicia en el ángulo mesio ocluso vestibular y se dirige en sentido distal y oclusal hasta la cima de la cúspide. De la cima de la cúspide, el brazo distal se dirige en sentido cervical y distal hasta la muesca del surco vestibular. Luego de la muesca del surco vestibular, el brazo mesial de la cúspide distovestibular se dirige en sentido distal y oclusal hasta la cima de la cúspide, de la cima de la cúspide en sentido distal y cervical hasta el ángulo disto-ocluso vestibular. ¿Sí? Ese es el recorrido. Ese es el recorrido. El borde mesial converge hacia la línea cervical. El borde distal primero es convexo y después converge hacia la línea cervical. La línea cervical es irregularmente convexa en su recorrido. ¿Sí? Esta cúspide, esta es demasiado importante. ¿Sí? Esa cúspide, El borde distal es convexo. primero es convexo y después converge hacia la línea cervical. ¿Ok? Esta cúspide es demasiado importante. ¿Por qué? Porque cuando ocluye, o sea, cuando se da el cierre de la mandíbula con los dientes maxilares, este cierre genera un contacto dental. Este contacto dental se da en la mayoría de todas las piezas dentales. Ese contacto dental en la mayoría de todas las piezas dentales se llama máxima intercuspidación. Cuando se da la máxima intercuspidación, la cúspide mesio-vestibular de la primera molar maxilar debe de estar dirigida exactamente con el surco mesio-vestibular de la primera molar mandibular. Si está así y si se encuentra de esa manera, se llama clase 1 de Angle. ¿Ok? ¿Podría repetir el nombre del contacto? Máxima intercuspidación. Si la cúspide se encuentra hacia adelante de este surco, o sea, si la cúspide mesio-vestibular de la primera molar maxilar se encuentra mesial al surco mesio-vestibular mandibular, se llama clase 2 de Angle. ¿Okay? Si la cúspide mesio-vestibular de la primera molar maxilar se encuentra distal al surco mesio-vestibular de la primera molar mandibular, se llama clase 3 de Angle. ¿Ok? La clasificación de Angle. La segunda es más como ovalada. La clase 1 de Angle es la cúspide directamente relacionada con el surco mesio-vestibular de la primera molar mandibular. Clase primera, clase segunda y clase tercera de Angle. ¿Cuándo se da eso? Cuando el paciente muerde y genera máxima intercuspidación. Esta clasificación que ustedes ven aquí es clase primera de Angle. Es lo que se considera Angle, A-N-G-L-E.
GLE. Esa clase primera de angle es lo que se considera una buena oclusión. Realmente solo es un parámetro de una buena oclusión. La otra, La clase 2, la clase 2, la punta de la cúspide se encuentra hacia adelante, y clase tercera es cuando la punta de la cúspide se encuentra hacia atrás de ese surco, y ya se considera maloclusión clase 2 y maloclusión clase 3. ¿Ok? El canino también tiene que estar completamente relacionado con el espacio entre el canino mandibular y el primer premolar mandibular. Si la cúspide del canino maxilar se encuentra en ese espacio, es clase primera canina. Si el canino está por delante, es clase segunda canina. Y si la punta del canino está por detrás de este espacio o de este surco, se llama clase tercera canina. Son los dos pilares donde clasificamos la oclusión de un paciente. La primera premolar. Pero la primera molar maxilar. Canino, primera premolar, el espacio que hay entre ellos. Y el otro de referencia es la primera molar maxilar. Exacto. Entonces, Canino y primera si usted molar. me dijo entre Repito, canino, si la punta del canino está relacionada con el espacio entre el canino y la primera premolar, es clase primera canina. Si la punta del canino está hacia adelante de este espacio, es clase 2 canina. Y si el canino está hacia atrás, es clase 3 canina. y siempre se toman esos dos dientes de referencia, el canino maxilar y la primera A molar. menos que no existan. Si no existen, si el paciente perdió esta pieza y queda un espacio, Sobre el canino. ¿con qué va a relacionar? Con el canino. No, ¿con qué va a relacionar? Si le digo, tiene un paciente y usted me dice, doctor, hay ausencia de primer molar maxilar. Ajá, dígame la clase de angle. Me fui en el otro. Ah, se tiene en el otro. Usted dice, del lado derecho no tengo clasificación de angle. Del lado izquierdo, que sí está el diente, entonces tengo esta clasificación. Ah, ahora sí. Igual pasa si no está el primer premolar. Pero siempre se toma en cuenta el primer y segundo premolar también. Sí, claro. Ahí. Como tengo dos cúspides, la superficie en sí, tengo una convexidad por la cúspide vestibular, mesiovestibular, y una convexidad por la cúspide distovestibular. Y aquí tengo una concavidad, una depresión. Todo el tercio cervical es convexo en ambos sentidos. Todo el tercio cervical es convexo en ambos sentidos. El tercio cervical. Es Escotadura. convexo en ambos sentidos. A la escotadura que se le hace a las dos cúspides se le llama muesca. No, es aquí. ¿Ah? Aquí viene un surco realmente que viene desde la superficie oclusal, que es el surco mesio-ocluso vestibular. Pero este espacio pequeño se llama muesca porque es donde inicia el vestibular, ese surco que viene desde la fosa central. ¿Ya? Pero ese espacio ahí se le dice muesca. El surco vestibular. Entonces vean, cuando la cúspide mesiovestibular se encuentra por delante, es clase segunda, y cuando esta cúspide se encuentra por detrás de este surco, es clase tercera. Y si ustedes ven y relacionan, clase segunda son pacientes que tienen el maxilar más adelantado. Y clase tercera es pacientes que tienen
prógnata no es para la clase 2, para la tercera. Prognatismo mandibular, clase Sí, tercera. No, El prognatismo es la mandíbula hacia adelante. Pero eso solo se da en la clase 3. Y retrógnata es lo contrario. Clase el 2. maxilar. La superficie palatina, podemos observar la silueta de la cúspide mesiopalatina y la silueta de la cúspide distopalatina. El borde oclusal inicia en el ángulo mesio ocluso palatino y se dirige en sentido distal y oclusal hasta la cima de la cúspide. De la cima de la cúspide se dirige en sentido distal y cervical hasta la línea o la muesca del surco disto-ocluso palatino. Del surco disto-ocluso palatino, el brazo mesial se dirige hasta la cima de la cúspide en sentido distal y oclusal. De oclusal, de la cima de la cúspide hacia distal y cervical al ángulo disto-ocluso palatino. O sea, dos siluetas. Tanto el borde mesial como el borde distal generalmente son convexos y la línea cervical es irregularmente convexa. La superficie en sí de esta superficie es convexa en ambos sentidos. La única parte cóncava es donde se encuentra el surco disto-ocluso palatino. Entonces vemos. Si nosotros vemos a un paciente de perfil y le quitamos toda la piel y nos quedamos solo con los dientes, el primer molar tiene esa dirección. ¿Cuántos grados tiene? 0 grados de inclinación. ¿Estamos? Pero si lo vemos de frente, ¿ya? Ese molar no tiene 0 grados de inclinación, está inclinado más o menos en 15 grados. Dicho de otra manera, el eje central del diente 1,6 en sentido mesiodistal tiene una angulación de 0 y en sentido vestíbulo palatino tiene una angulación de 15 grados. ¿Sí o no? Y si este diente no está recto, sino que está inclinado, ¿sí? Esta cúspide de aquí, la mesiopalatina, siempre se va a ver más prominente. Y eso es un parámetro que ocupan los ortodoncistas para poder hacer su ortodoncia. Digo, Pueden mover ese diente para atrás o para adelante, pero no pueden modificar esas inclinaciones. Si ustedes hacen un análisis posterior a una ortodoncia y este diente se encuentra diferente, probablemente su ortodoncia fracase. ¿Okay? Porque este diente, al igual que el canino, es un pilar fundamental de la oclusión. ¿Qué consecuencia daría una mordida que no tenga inclinado los 15 grados? Vean, cuando nosotros mordemos, esto contacta directamente con las cúspides vestibulares, las vertientes linguales de las cúspides vestibulares
¿Ok? Ese contacto es un contacto que se llama contacto encéntrica. El contacto encéntrica se llama también paradores de cierre. Esos paradores de cierre son los que mantienen estabilidad y equilibrio en la oclusión. Si ustedes lo mueven o lo giran o lo cortan, el diente va a buscar ese equilibrio. Por lo tanto, si una ortodoncia queda con ese diente girado, el diente va a buscar ese equilibrio y se va a mover. Por lo tanto, toda la oclusión de ese paciente post-ortodoncia va a moverse. Y es un error muy común que tienen en el tratamiento de ortodoncia. Yo ya les dije, si ustedes, por ejemplo, alguien conocido tiene ortodoncia y no le tomaron una radiografía lateral de cráneo, esa ortodoncia no sirve. Lamentablemente es así. ¿Sí? Y pueden traer a cualquier ortodoncista y ponerlo enfrente mío que defienda, si quieren, esa parte. ¿Sí? No se puede hacer diagnóstico viéndole al paciente la cara. Voy a ponerlo frente. Hay que hacer un análisis que se llama análisis cefalométrico. Y el análisis cefalométrico interviene esta angulación. ¿Sí o no? O cuando vean ortodoncia lo van a corroborar. Ojalá que cuando tengan ortodoncia, 5º año, les interese esta parte o se acuerden de que alguna vez lo vieron en anatomía. Este diente tiene un patrón de 4 cúspides y generalmente o siempre tiene 4 cúspides. No existe primera molar maxilar tricúspide. Tampoco existe primera molar maxilar con 5 cúspides o pentacúspide. ¿Okay? Puede tener un tubérculo de Carabelli grande, pero no es una cúspide. ¿Okay? La cúspide más grande es esta cúspide. La cúspide mesiopalatina es la más grande de las 4 cúspides. De las 2 vestibulares, la más grande y la más prominente es la mesiovestibular. Pero de las 4, la más grande es la mesiopalatina. Esta mesiopalatina tiene aquí, ¿verdad?, esta eminencia cuspidea que se dirige en sentido distal y vestibular para unirse con la otra eminencia cuspidea palatina que va desde la cima de la cúspide hasta esta eminencia y forman la línea oblicua o el puente adamantino. Pregunta de examen: ¿de dónde a dónde va la línea oblicua en la primera molar maxilar? En la parte palatina o en la superficie palatina del lado mesial, aquí se encuentra una pequeña elevación o la quinta cúspide, o mejor llamada tubérculo de Carabelli. Todos los dientes, todas las primeras molares tienen el tubérculo de Carabelli. No todas las primeras molares maxilares tienen el tubérculo de Carabelli. Una gran mayoría sí, pero no todas. Entonces se hizo un estudio y determinaron que habían 8 tipos de superficies palatinas de los primeros molares maxilares. Yo creo que esto a nadie se lo va a enseñar. El subtipo 0 no existe ni muesca ni tubérculo de Carabelli. El subtipo 1
solamente presenta un pequeño surco vertical con un canal. El tipo 2, lo que hay es una pequeña cavidad en la parte mesial o en la superficie palatina de la cúspide mesiopalatina. ¿Okay? El tipo 3 son dos surcos verticales, dobles. ¿No? 4. Hay los dos surcos se unen formando una Y. ¿Ok? El tipo 5 ya tenemos un pequeño tubérculo. Tipo 6, un tubérculo moderado. Y tipo 7, un tubérculo grande similar a una cúspide. Esas son las 8 posibilidades que puede tener la superficie palatina del diente 1-6. ¿Quedó claro? Yes. Todas van al examen. Entonces, ¿Tiene alguna función? Solo está. observación anatómica. Observación anatómica. El diente 1-6, ¿verdad? Ajá. Es una observación anatómica. Son las. ¿Qué función tiene la glabela? ¿Por qué? Y la glabela. Es la realidad. Para No los sé, dientes. no, solo le digo qué función tiene la glabela. O qué función tiene el arco superciliar. Es una observación anatómica. ¿Sí o no? Tal que el sudor caiga. Si usted le dice a un técnico, quiero dos surquitos dobles, paralelos, verticales en la superficie palatina, y sabe. ¿Sí? Pero usted cuando haga su análisis de las superficies palatinas, usted tiene que ver eso. Entonces, aquí, por ejemplo, puede iniciar una lesión por caries dental. Aquí puede iniciar una lesión por caries dental. Donde haya surcos, puede iniciar una lesión por caries dental. Porque los surcos vienen a ser lugares naturales donde se retiene el biofilme dental. ¿Ok? Ya sabemos que la caries dental o la lesión por caries dental no inicia en la superficie del diente. La caries dental inicia en la subsuperficie del diente. ¿Okay? Ya saben que es una enfermedad, no es infectocontagiosa como muchos le dicen. La caries dental es una enfermedad biopsicosocial mediada por bacterias que inicia en la subsuperficie del esmalte y tiene 7 o 6 grados según el sistema ICDAS. ¿Okay? Y generalmente está relacionado con los surcos, fosas y fisuras. ¿Por qué está relacionado con los surcos, fosas y fisuras? Porque son áreas naturales de retención de bacterias. Doctor, ¿y cuál es la más común desaparición de la superficie palatina? Esta 4. La número 4. Una muesca, un tubérculo pequeño, tubérculo moderado y un tubérculo grande similar a una cúspide. Esta es su respuesta. ¿Preguntas? ¿Podría retroceder? Claro. Entonces, una muesca, un tubérculo pequeño, uno grande y uno. Esta es la superficie mesial. Desde mesial vemos la raíz palatina y la raíz mesiovestibular. ¿Okay? ¿Cuál de las dos es más
alta. La raíz palatina es la más grande y la más potente. Y tenemos que aprenderlo en anatomía dental, porque si en algún momento a este diente le hacen una endodoncia y tengo que utilizar una de las raíces para colocar un poste intraradicular, tiene que ser a fuerza en esta raíz, no en esta, nunca. Esta raíz tiene generalmente un conducto y esta raíz puede tener 1, 2 conductos o puede tener 3 conductos radiculares. ¿Ya? ¿Cuál es esa raíz? Más difícil. Necio vestibular, más difícil en todo, y siempre se buscan esos conductos. La superficie mesial es convexa en oclusal y muy cóncava en el tercio cervical, sobre todo en sentido vestíbulo palatino. Es más, es la segunda pieza que tiene una concavidad en sentido vestíbulo palatino. ¿Cuál era la primera? ¿Cómo dijo? ¿Cuál era la primera? En el tercio Cervical, concavidad en el tercio cervical. Una concavidad muy marcada. Solo hay 2 dientes en toda la boca que tiene una concavidad muy marcada en sentido vestíbulo palatino. ¿Primer premolar? El primer premolar maxilar. Eso casi nadie lo recuerda. Pero lo recuerdan cuando están haciendo una clase 2 en operatoria dental y se encuentran que cuando hacen su cajón proximal dañaron la papila. ¿Ya? O cuando hacen una preparación para una corona y tienen que desgastar esa superficie, hacen un corte recto, no hacen la curvatura que tienen a nivel cervical y destruyen la papila. ¿Okay? Por eso la anatomía dental es tan importante, tan importante. Yo creo que ustedes no se imaginan la importancia que tiene esta clase que parece tonta. Fácil, tanto palatino como vestibular divergen del eje longitudinal y luego convergen hasta la línea cervical. La línea cervical es convexa hacia oclusal, cóncava hacia apical. La superficie distal es toda convexa en ambos sentidos. ¿Ok? Toda convexa en ambos sentidos. Vean esta parte. Esta parte es la parte más convexa de la superficie vestibular. Y la parte más ancha de las superficies proximales se encuentra en el tercio cervical. El tercio cervical es la parte más ancha de esa superficie. Superficie oclusal. ¿Cuántas cúspides? 4. 2 vestibulares, 2 palatinas. Las vamos a nombrar. Cúspide, mesio, vestibular. Cúspide, disto vestibular. Cúspide, mesio palatina. Cúspide, disto palatina. ¿Qué forma tiene? rombo. Cuadrangular. Un cuadrado irregular. Yo lo veo como rombo. Cuadrado inclinado. Eso tiene un nombre. Trapecio. Búsquenlo ahorita. Cuadrilátero. No. Trapecio. Es un cuadrilátero, pero no es un cuadrado. ¿Cómo se llama? Paralelogramo. ¿Qué es, verdad? Paralelogramo. Ve, yo te dije. 10 minutos.